Muy buenos días. Saludo con mucho respeto al señor gobernador del estado de Querétaro, médico, veterinario zootecnista Francisco Domínguez Servién. Señor, muchas gracias. Al presidente municipal de Amealco de Bonfil, el ingeniero Rosendo Anaya Aguilar. Señor gobernador, en acato a sus instrucciones, para que su gobierno sea de acciones que favorezcan al ciudadano, en este momento, de manera formal, pronto iniciarán las actividades del edificio de la Defensoría Penal Pública y de la Unidad de Medidas Cautelares y de Supervisión, conocido comúnmente como UMECAS. En unos minutos esto sucederá. Aquí laboran servidores públicos adscritos normativamente a la Secretaría de Gobierno. Con su permiso, quisiera destacar 3 aspectos que son significativos de este evento. En principio, que la construcción de estas instalaciones, por un monto de 13,650,000 pesos, se deben a la firme voluntad política de cumplir con la ley en serio. En junio del 2008, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoció una añeja deuda de los derechos humanos y que es uno que de los grupos de mayor vulnerabilidad jurídica y social es el de las personas acusadas por algún tipo de delito, sean procesados o sentenciados. Por eso, alineados a los estándares internacionales, la Constitución definió que toda persona acusada debería de tener el servicio de defensa pública de calidad jurídica, con capacidad técnica y destreza en la defensa para litigar en cada caso, en condiciones de igualdad a la acusación que corresponde a la Fiscalía General, para que la persona acusada pueda ser escuchada por un juez como fundamental derecho humano para defenderse. Pero la Constitución requiere de acciones para su vigencia, y así fue que por gestión de usted, señor gobernador, se envió la iniciativa de ley para crear el Instituto de la Defensoría Penal Pública, que entró en vigor el pasado 1 de junio del año pasado. Con este sustento jurídico, existe un órgano del Estado de Querétaro que vela porque los derechos de las personas sometidas a investigación, proceso o juicio penal sean respetados. Más de 60 defensores públicos cada día cumplen con su encomienda en el Estado. Por eso, también es relevante que se signe el convenio de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Agradezco su apoyo al ingeniero Aurelio Sigala Páez, delegado estatal de la Comisión, pues con este acuerdo la Comisión y el Instituto de la Defensoría fortalecen sus capacidades para brindar un mejor servicio a las personas que en el procedimiento penal se identifiquen como indígenas, cuyo derecho no solo es que puedan entender la traducción del español de lo que se dice en los juicios, sino su derecho es a que las autoridades y participantes conozcan a cabalidad su contexto social, cultural y antropológico, si es que éste resulta ser un factor del hecho delictivo. Por último, el edificio de la Unidad de Medidas de Supervisión y Evaluación también inicia funciones en este día. La función de esta autoridad en el sistema acusatorio es esencial en su eficiencia, pero sobre todo en la aceptación social de la nueva justicia penal. En un Estado democrático, el uso del castigo, del derecho penal, debe estar regulado siempre para evitar el abuso. Esta es una enseñanza que nos ha dejado la historia de la humanidad. El castigo por la vía penal debe estar justificado por mecanismos encargados a instituciones democráticas. Garantizar libertades y derechos de las personas es una de las tareas más delicadas cuando existe un medio ambiente que reclama mayor seguridad pública. Como usted nos dice a sus colaboradores, es verdad que hay estados vecinos con graves problemas de seguridad, que el contexto social de muchas regiones del país es delicado en este tema, pero como nos dice y nos indica, en Querétaro,
debe haber respuesta firme, constante e inteligente a la delincuencia, venga de donde venga y sea quien sea el responsable. La ley se aplica a todos por igual y sus colaboradores estamos comprometidos y decididos a cumplir cabalmente con su instrucción. Un defensor público jamás debe buscar la impunidad. Solamente que se respeten y apliquen los beneficios de ley a su defenso, ya que la justicia oral privilegia el debido proceso y la presunción de inocencia. De acuerdo a sus instrucciones, en 10 días le presentaremos las cifras que muestran que hay más detenidos y mejor aplicación de la ley con el nuevo sistema acusatorio penal. Pero en Querétaro, cuando una persona sale en libertad condicional o por obtención de un beneficio legal, no queda en el olvido. Por disposición judicial, hay seguimiento por las unidades UMECAS, con supervisión mensual que en ocasiones ha llegado hasta 8 veces durante un mes a personas que obtienen algún tipo de libertad en los procedimientos penales. En Querétaro, de acuerdo a sus instrucciones, respetar los derechos de las personas sujetas a procedimiento penal no significa olvidar la necesidad social por garantizar la seguridad pública. La Constitución necesita voluntad del gobernante para que haya leyes, órganos, servidores públicos capaces e instalaciones que la vuelvan viva. Por eso, esta inauguración tiene un alto significado, señor gobernador, para construir el Estado de Derecho que merecen los queretanos. Aquí residen juntos la garantía de derechos humanos de las personas imputadas por un delito y la otra garantía de que la paz y la seguridad pública se mantendrá con la supervisión judicial de las personas liberadas. Muchas gracias, porque esa voluntad de gobernante se refleja en estas instalaciones dignas y eficientes para la administración de justicia. Quienes estamos bajo su mando, le reiteramos nuestro compromiso para cumplir fielmente nuestra responsabilidad. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Saludo con respeto, con aprecio al gobernador del estado. Gobernador, muchas gracias por toda la coordinación que hay en la CDI con todas las secretarías. Al presidente municipal, mi amigo Rosendo Anaya, presidente, muchas gracias. Es muy importante que justamente se inaugure aquí una oficina de esta naturaleza en un municipio que tiene población indígena en su mayoría. Amealco, y ahorita que veníamos de la escuela, mencionaba el gobernador, es el municipio que tiene mayor cantidad de población indígena en Querétaro, pero sobre todo es el municipio que conserva la identidad más pura de nuestros pueblos originarios en Querétaro. Las lenguas indígenas, que es la raíz, que es el centro de lo que es la identidad de las comunidades indígenas. Y oíamos el himno nacional en ñañú, en otomí. Se enchina la piel cuando uno escucha no solamente el himno, sino hablar el ñañú. Porque el ñañú de los pueblos indígenas acá es la primera lengua, el español se aprendió después. El ñañú se hablaba muchos años, cientos de años antes de que aquí se hablara español, y por fortuna se sigue conservando. Por fortuna siguen una serie de tradiciones, costumbres, que le dan identidad al pueblo ñañú de Querétaro, y tenemos la fortuna de seguir valorando la riqueza que esto representa, la riqueza cultural. Particularmente, sin embargo, las comunidades indígenas también han tenido históricamente signos de rezago, de atraso en diferentes aspectos de la vida social y económica. Casi cualquier indicador que uno revisa de las comunidades indígenas, de la salud, de la educación, de los derechos, son los que se encuentran más rezagados con respecto al resto de la sociedad. Valoro mucho, gobernador, que este gobierno prácticamente en todas las áreas ha trabajado decididamente con las comunidades indígenas, no solamente en obra y en desarrollo económico, en proyectos, sino en este tema, donde ya decía el secretario, se firmará un convenio
que tiene que ver con la Defensoría Pública y donde tenemos, por fortuna, aquí un padrón de traductores y de intérpretes certificados. Tenemos 15 intérpretes certificados en Querétaro, certificados por el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Se han capacitado, han estado en constantes cursos, seminarios, y está cumpliéndose con la Constitución mexicana. El artículo 2 de la Constitución establece que toda persona de origen indígena que esté relacionado con algún proceso jurídico debe contar con un intérprete y un traductor, independientemente de que hable español. Solamente por el hecho de ser indígena debe ser juzgado también en su lengua, bueno, principalmente en su lengua. Esto aquí se ha hecho un trabajo muy importante con la Fiscalía General del Estado, fiscal, muchas gracias, y por supuesto con el maestro Juan Marcos también, secretario de Seguridad Ciudadana. Se está cumpliendo un tema fundamental de los derechos indígenas. Es uno de los factores más importantes en las comunidades indígenas. Si bien la Constitución lo establece, no todos los estados lo están cumpliendo. Yo quiero mencionar que en este tema del acceso a la justicia para los pueblos indígenas, Querétaro se está convirtiendo en punta de lanza. Ahorita me comentaba el secretario Juan Marcos que sería fundamental en el marco de ese convenio poder promover que policías en este municipio se les enseñe a hablar ñañú, también para que puedan relacionarse directamente con la población con la que tienen que ver, que es la población indígena en Amealco, bueno, particularmente San Ildefonso y Santiago Mezquititlán. A mí me parece importantísima esa propuesta, si no todos, algunos, que tengan esa cercanía con la comunidad. Y esto de que Querétaro esté destacando en el tema de los derechos indígenas es fundamental, porque se les facilita, se le hace mucho más que no batalle la gente cuando está en un proceso jurídico. De por sí debe ser muy tenso y muy estresante para una persona estar en ese proceso, mucho más cuando no habla bien el español o no lo entiende. Debemos considerar que las culturas indígenas son culturas diferentes a la cultura mestiza, a los que no hablamos lengua indígena, y el trato debe ser, por eso, diferenciado y principalmente en su lengua. Valoro mucho, gobernador, toda la disposición y la voluntad de sus secretarios. Prácticamente con todos estábamos trabajando estos temas, con Paulina, por supuesto, temas de cultura indígena, con el doctor Gobera, con Tonatiu, con todos que estamos trabajando estos temas, pero sobre todo la iniciativa del secretario de Gobierno, Juan Martín Granados, de plantear y adelantar este tema, que ya lo venimos platicando, porque además quiero mencionar, porque la primera vez que platiqué con el secretario Juan Martín, me sorprendió mucho que es un especialista también del tema indígena, sabe mucho del tema indígena, de los derechos, de la cultura, de la historia, de lo que son nuestros pueblos indígenas en Querétaro, y eso es, para nosotros es fundamental que el secretario de Gobierno sepa de estos temas y que, por supuesto, promueva e impulse la atención diferenciada y el acceso a los derechos indígenas como se está haciendo aquí en Querétaro. No se hace en todo el país, aquí está haciendo. Muchas gracias, secretario. Gobernador, muchas gracias. Están firmados los documentos. Muchas felicidades. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y saludar a nuestro presidente municipal de Amealco de Bonfil, al ingeniero Rosendo Anaya Aguilar, igual que a su esposa Sarita Hernández de Anaya, presidenta del DIF municipal de este hermoso municipio de Amealco de Bonfil. Hoy es un gran día para el municipio de Amealco. Empezamos con la entrega de infraestructura a la secundaria en la comunidad de San Ildefonso y una primaria, más otras 3 escuelas. Si no empezamos ahí, pues vamos a terminar aquí. Y para mí lo más importante es sembrar esa semilla de infraestructura en nuestra niñez y nuestra juventud en el municipio de Amealco y en esas zonas
en Santiago, Mezquititlán, que voy para allá ahorita, y en San Ildefonso. Ya lo dijo aquí el delegado de la CDI. En esa secundaria, la número 24 en la que acudimos, por norma, 3 horas a la semana se les enseña que sigan el ñañú. Y por eso, como bien lo dijo aquí, a la hora que empieza el himno nacional, pues mi gabinete y yo nos quedamos parados porque lo cantaron en ñañú, y como no fue el secretario de gobierno, pues nadie cantó ñañú. Pero es un orgullo escuchar a 524 alumnas y alumnos cantar el himno nacional en Amealco, en San Ildefonso, en Querétaro, hacerlo en ñañú, y por supuesto todos saben español, su segunda lengua, y se enchina de veras la piel, y es un ejemplo para todos los queretanos de que sí se pueden las cosas. Y ahora, regresando al tema, la protección y la defensa de los derechos humanos deben de ser siempre el principio de acción de todo gobierno. Derechos que no son una concesión, siempre lo digo. Derechos elevados a rango constitucional, como son los al día de hoy, y nadie por encima de la Constitución. Derechos humanos con el acceso a la justicia, el servicio de defensa pública de calidad, y aquí están todos los responsables para que así sea. La defensa técnica y adecuada, el debido proceso y la ley, la seguridad jurídica. En Querétaro implementamos el nuevo sistema de justicia penal acusatoria con una firme convicción: garantizar justicia cercana y totalmente transparente. Justicia para todos, y se lo digo a todo mi equipo, sin pretextos. La inauguración de este edificio del Instituto de la Defensoría Penal Pública representa hoy un paso firme en esta tarea. Representa acceso a la justicia a más de 90,000 habitantes de los municipios de Huimilpan y de Amialco de Bonfil. Pero aún más importante, representa un acceso a la defensa técnica adecuada, gratuita para las comunidades indígenas. Ya lo dijeron aquí, con defensores públicos calificados, con intérpretes certificados, 15, 10 del municipio de Amialco, 5 de otros municipios que también tenemos la lengua otomí, con debido proceso y con la colaboración de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en la representación de personas imputadas que pertenezcan a alguna de nuestras comunidades indígenas. Imagínense, antes de hoy, en un debido proceso, cualquier compañera o compañero indígena, sin saber hablar, hoy me da un enorme gusto en la secundaria oír a hablar a los alumnos en ñañú o en español. Pero sus madres y sus padres, muchos, solo saben hablar en ñañú, no saben hablar en español todavía. O medio saben o medio entienden. Hoy esto es una garantía. Destaco el modelo de operación Cosmos de la defensa pública, un modelo que distingue a Querétaro, y estoy seguro, a nivel nacional, porque garantiza la calidad del servicio, porque desarrolla competencias especializadas en los abogados defensores,
porque brinda una solución legal a cada caso planteado, porque los casos se resuelven en una justicia alternativa hasta en un 93%, porque los casos se resuelven a la tercera intervención técnica del abogado hasta ya en un 87%. Este edificio que hoy se entrega con una inversión superior a los 7 millones de pesos, no solo se diseñó pensando en la prestación del servicio, responde a una visión mucho más amplia. Es un edificio moderno que cumple con normas y con tecnología. Cuenta con espacios adecuados para el nuevo sistema de justicia penal, como sala de capacitación, salas de audiencia para enteramiento en los juicios orales y áreas de investigación en la defensa. Obras que representan a la visión en Querétaro de una justicia moderna, eficaz y accesible, como las oficinas de seguridad ciudadana a un costado de este edificio. Con una inversión de 6.5 millones de pesos, conjuntarán los servicios de los evaluadores y supervisores de la unidad de medidas cautelares con los servicios de la policía procesal. De esta forma, la Defensoría de la Unidad de Medidas Cautelares, UMECAS, y el Tribunal Superior de Justicia a su alcance es una misma ubicación. Como sociedad, debemos entrar en una dinámica totalmente renovada, fortalecida y muy activa que promueva el respeto a la ley. Debemos descentralizar los canales de atención y de servicios. Debemos de promover y vigilar el pleno respeto a los derechos humanos como condición indispensable para su desarrollo. El Estado de Derecho es el patrimonio de bienestar y de futuro que podemos dejarle a nuestras niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad aquí en Amialco. Tienen mi compromiso. Seguiremos trabajando a favor de sus derechos en todos los niveles de la vida pública. Nuevamente, con hechos, avanzamos hacia una justicia para todos. Enhorabuena y muchas gracias a todos los involucrados. Buenas tardes.